Ayer allanamos 7 domicilios gracias a la labor que realizó esta comisaría con personal de robo y hurto, más los datos aportados por la damnificada. Se llegó a los autores, los presuntos autores, que son todos menores de edad. Se localizó el vehículo en que se movilizaban. Se allanaron 7 domicilios, como le dije. 5 de esos allanamientos dio resultado negativo. Los otros 2 positivos. Se localizó dónde estaba el vehículo. Se secuestraron los teléfonos celulares de 2 menores y del propietario del vehículo, el señor Agüero. Se notificó de derechos de garantías. En ese sentido dio positivo, pero negativo en la localización de todos los elementos sustraídos. Si hablamos de el imputado Agüero, ¿se trasladaba con los menores? Se sospecha que sí, que el que conducía el vehículo, porque estaba filmado, es el medio por el cual se llegó a ese domicilio y los jóvenes hicieron lo suyo. Estamos hablando en su totalidad prácticamente todos menores. Son todos menores, todos menores. La causa sigue, de hecho, no se pudieron dar con los elementos, así que la investigación sigue en curso. Exactamente, sigue todavía, por eso que se secuestraron los teléfonos, para hacer un análisis y continuar con la investigación. Tenemos que comenzar a hablar de un tema que se ha empezado a discutir, no solamente para el ámbito político, sino también para la propia sociedad. Y el debate tiene que ver con la intención de bajar la edad de imputabilidad en la Argentina. Una idea que también marca, entre otras, la necesidad de rediscutir la jurisprudencia y también cuál sería el resultado a partir de esta idea de la baja de la edad. ¿Cuál es el punto? Entender si un niño, un joven de 13 años, que es la edad que se busca lograr, obviamente imponer como el cambio fundamental, es la edad apropiada para empezar a castigar en función a las faltas a una persona y considerarla como tal, como responsable absoluta de sus actos. Nosotros tenemos la intención de empezar también a charlar entre nosotros y buscar el aporte del doctor Julián de Martino, presidente de la Asociación de Magistrados de Tierra del Fuego, para que nos empiece a desasnar. Es propio de nosotros empezar a decirnos más allá de las noticias. El que comete un delito ya deja de ser menor y tiene que pagar. ¿Esta es una idea formal o entendible del humor de la sociedad para trasladarlo después a la práctica de la justicia, doctor? Yo creo que el error está en ese concepto de que hizo algo tiene que pagar. La sociedad tiene que tratar de resocializar al que infringe la ley. La cuestión de los menores es ampliamente debatida, la edad de imputabilidad, que se le pueda atribuir responsabilidad penal a una persona en función de su edad. ¿Y por qué la edad? Por la capacidad de culpabilidad. Para poder imputar, para poder atribuir un hecho, que la sociedad le reclame un hecho a cualquier ciudadano, e imponerle una pena, tiene que tener un sentido. Y este sentido es el de la resocialización. Y no meramente del castigo. El castigo es un medio, ¿sí? Claro. Que tiende a, en síntesis, porque el tiempo en televisión es corto, tiene muchas finalidades la pena, según los autores y según la teoría de la pena, se pueden tener criterios distintos, pero sintetizándolo, un fin de prevención especial y un fin de prevención general. ¿Qué es el fin de prevención especial? Que esa persona, a través
de la imposición de una pena y de un tratamiento penitenciario pueda entender de que hay una norma y que esa norma está establecida en función de lograr la convivencia social y que la pueda respetar desde su propia perspectiva. Es la prevención general o la finalidad de prevención general de la pena es la que otras personas vean o adviertan de que quien ha cometido una infracción, che, mira Juan, el de la esquina, cometió tal hecho y ahora está preso, ahora no tiene libertad, ¿sí? Puedan percibir de que el que infringe la ley va a tener una sanción y de ese modo no la infrinjan. Doctor, ¿Sí? ¿existe evidencia internacional, usted es un experto, en que bajando el umbral, ese que usted menciona, de culpabilidad, se bajan los casos de inseguridad, los casos de violencia? Mire, es ínfimo lo que puede llegar a influir, porque el 3% de los delitos son cometidos por... Hay que ver qué estudio también, ¿no? Pero Sí. en general, ninguno pasa del 3% de los hechos de menores de 14 años, estamos hablando, ¿sí? O sea, y de esos hechos de menores de 14 años, los realmente graves, los que atentan contra la vida o, por ejemplo, la libertad sexual, o sea, los delitos que afectan gravemente los derechos de los ciudadanos, es una tercera parte, es el 1. O sea, Bajo. no va a tener mucha incidencia del punto de la relevancia social. De todas formas, a ver, en el ámbito internacional nosotros tenemos normas a las cuales el Estado argentino ha adherido. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que está incluida en nuestra Constitución Nacional. Esta Convención de los Derechos del Niño impone que los estados deben determinar una edad de imputabilidad, de poder atribuir un delito a un niño. No establece exactamente la edad, pero el Comité de los Derechos del Niño dice que no debe bajar de 12. ¿Por qué 12? Porque hay estados que tienen establecido 10 y estados que nosotros consideramos civilizados, ¿sí? Reino Unido. 10 años. Entonces, sí. 10 años. Entonces, por eso establece 12, pero de todas formas no recomienda de ninguna manera a menores de 14. Es más, menores de 14 a 16 años se tiene que evaluar especialmente en el caso individual su capacidad de culpabilidad. ¿Por qué? A ver, ¿qué es la capacidad de culpabilidad? Es, primero, incluye 3 factores. 1, la capacidad de comprensión del desvalor de una acción. Claro, la conciencia, el grado de conciencia. La conciencia de que es desvalioso. Segundo, la capacidad de autodeterminación de la conducta. ¿Por qué? Porque en un menor influye muchísimo más las impulsiones instintivas porque tiene menos frenos inhibitorios. ¿Sí? Claro. Desde el punto de vista de su capacidad y la formación de su personalidad, por la etapa evolutiva en la cual se encuentra. Exacto. Y después, la comprensión de la antijuridicidad, o sea, entender que hay una norma, por qué existe la norma y que es valioso respetarla para la convivencia con el resto de los seres que lo rodean. ¿Sí? Entonces se tienen que dar esos 3 factores. Y esos 3 factores no se dan porque se cumpla un hito determinado en cuanto a la edad. Claro. Porque también influyen factores que tienen que ver con su formación intelectual, con su formación cultural, con el medio social con el cual se rodeó. Claro. Entonces esa capacidad de culpabilidad es distinta en cada menor. Claro. Y en cada mayor también. Sí, sí, sí. Porque claro. ojo, que en los mayores también se tiene en cuenta a los efectos de poder atribuirle un hecho si ha tenido esta capacidad de culpabilidad, si ha actuado con discernimiento, si ha actuado con voluntad, con libertad. Es
Digamos, hay varias cosas que preguntarle. En la introducción usted nos explicaba de que el sistema lo que busca es la reinserción. Ahora, aquel que es víctima de un delito, por cuestión particular o familiar, lo que busca en el dictado de justicia es un castigo. Y la sociedad en su mayoría entiende un veredicto como castigo, no como una búsqueda de lograr que ese individuo vuelva a ser parte de la sociedad. Y siente que justamente, digamos, la cantidad de años o la gravedad del delito que se imputa es la forma de búsqueda de justicia, que es el castigo nada más. ¿Por qué entendemos así nosotros a la justicia y qué es lo que nos devuelve la justicia cada vez que una persona cumple con su etapa con la ley y se reintegra? Porque también ahí hay otra estadística bastante fulera, ¿no? La de la nueva participación dentro del ámbito delictivo. Se piensa así, Sí. en tanto y cuanto no sea nuestro hijo Claro. el que está sometido a un proceso penal. ¿Mm? Sí. Entonces hay que pensarlo o mirarlo desde ambas perspectivas. De uno como víctima y de uno como papá de un chico que pudo haber infringido una norma. Incluso por haber estado con otros, por no haber tenido el desarrollo de su personalidad como para decir no a un grupo de amigos que fueron a hacer una macana. Claro. ¿Sí? Porque le puede pasar a cualquiera. Sí. Entonces, tenemos que mirarlo con una perspectiva amplia. ¿Mm? De todas formas, a ver, no es que esté en contra de los proyectos de ley. Creo que tienen algo muy positivo, porque establecen penas alternativas, como por ejemplo, la amonestación. ¿Sí? ¿Qué es la amonestación? Como pena lo establece. ¿Eh? Sí, ¿Qué es la sí, amonestación? sí, sí. Sentarlo ante el tribunal, hacerle ver cuál es el hecho que ha cometido, el desvalor de ese hecho, si le ha robado o si la pensión a una señora que lo único que tiene para subsistir, incluso que pueda participar la víctima, que le pueda ver la cara y que le pueda contar a ese chico cuáles fueron las penurias que tuvo que sufrir A partir del hecho. a partir de ese hecho, ¿sí? Y que puede internalizar valores. También prevé, por ejemplo, la prohibición de vivir en un lugar determinado, si ese medio social es hostil y atenta contra su reinserción social, o vivir en un ámbito determinado, incluso la prisión, que puede ser discontinua, por ejemplo, y prisión domiciliaria, pues yo estoy en contra de, eso sí lo anticipo, estoy en contra de que se pueda meter en prisión a un niño de 13 años. No tiene sentido. No tiene sentido en favor del objetivo que se busca, del propósito que se intenta, que es su reinserción social. Usted no quiere que vayan a la cárcel. Mire, es que no tiene sentido, no es que no quiero, es que no le veo un sentido, a ver, que sea compatible con el objetivo que buscamos. ¿Por qué? Porque esos ámbitos son perniciosos para un niño. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está con otros pares a los cuales la realidad demuestra de que no se le da un tratamiento adecuado y que lo que puede aprender de esa relación en el marco de ese medio social no van a ser valores que puede internalizar. Sí. Y los criterios de vida con los que pueda asociarse o que pueda compartir con ese medio social no van a ser beneficiosos en ese objetivo, que es el de la resocialización. Doctor, el gobierno quiere esto, lo de bajar la edad. Usted ya ha manifestado que no está muy de acuerdo. No, a ver, no estoy en desacuerdo con que intervenga el Estado, siempre y cuando se puedan aplicar estas medidas alternativas, que los llaman penas ellos. ¿Y, ¿sí? ¿Y cómo Pero, se por ejemplo, hablaría? ¿está mal una amonestación? No está mal una amonestación. No está mal que pueda comprender el desvalor de su acción. Sí, la prisionización de un La niño prisión de 13 no, años. no quiere.
En el proyecto del gobierno, ¿está lo de la prisión para Sí. niños? Sí, y están incluidas también muchas alternativas que están contenidas en los instrumentos internacionales que hoy no las tenemos. No, pues la situación el del carcelaria es Ejecutivo. difícil. Hay otro que también es, creo que de Ritondo, Sí. y hay otros muchos más Sí, peor, que son son muy más fuertes. interesantes, que trabajaron González del Solar, o sea, personas reconocidas en cuanto al conocimiento del derecho penal de menores, muy destacadas, catedráticos de derecho penal de menores, que van también en esta dirección. O sea, de establecer una intervención del Estado, pero que la respuesta no sea necesariamente la prisionización. Claro, alguna actividad sí, comunitaria de ese tipo. Esas medidas también están previstas incluso en el proyecto del Ejecutivo, que algunos tantos critican y otros tantos veneran. Bueno, Sí. le Sí, preguntan, doctor, ¿los menores que van a ese tipo de reformatorios se recuperan, se logran reinsertar a la sociedad? Mire, hay estudios internacionales al respecto y no tienen buenos resultados. No. Por las razones que le dije. O sea, genera un medio hostil y que el aprendizaje que uno logra en la socialización con su medio, evidentemente es negativo. Negativo. ¿Cómo es decidir sobre el futuro? Digo esto como para comparar, de un mayor a decirle, bueno, la pena que le corresponde es tanto, sabiendo que va a un lugar que no es, digamos, no es ni cómodo, ni sanador, ni reeducador, como son los sistemas penitenciarios en toda la República Argentina. O sea, ¿cómo siente o sea, más allá de que es un magistrado, una persona que le toca ese trabajo, tomar esa decisión? En mi caso yo integro la sala penal de la Cámara de Sí. Apelaciones y somos tribunal de menores. Exacto. Aparte de Sí. hacer la revisión de las decisiones De de la las penas, instrucción, sí. somos tribunal de menores. O sea que somos quienes determinamos las penas, primero, la necesidad de imposición de pena. Sí. Porque muchas veces, incluso ante hechos graves, no imponemos pena. Porque la legislación actual lo que prevé es que haya un tratamiento tutelar con anterioridad, ¿sí? Donde se adopten medidas alternativas, o sea, de evaluación, de tratamientos psicológicos, de educación, de inserción en el medio educativo, porque hay muchos chicos que no están insertos en el medio, en la educación formal, ¿sí? Y después se hace una evaluación acerca de la necesidad de imponer pena. Y incluso la ley actual Sí. nos da la posibilidad de no imponer pena. Entonces, muchas veces ante casos graves, ¿sí?, no imponemos pena. Y las penas que imponemos son reducidas. También nos da esa herramienta la ley actual. Y una pena importante, en un momento donde vos estás formando tu personalidad, ¿no es algo favorable en el tiempo, doctor? Porque si yo estoy rodeada de mis amigos, como usted dice, tengo un contexto malo, digo, ser tan permisivo, ¿no termina siendo contraproducente? Porque uno observa en los casos policiales de los chicos, muchos en Ushuaia, en Río Grande, son los mismos. Y uno piensa, una buena pena a un chico que va subiendo de tono en su delito, ¿no sería más aleccionador? Hay muchas veces que no hay alternativa y hay otras veces que sí. Por eso es que la evaluación de ese periodo de tratamiento es muy importante, porque muchas veces tiene contención familiar. Y se puede dar el caso que yo le planteaba hace un rato, o sea, Sí. de un chico que tiene contención familiar, que tiene una familia que le hace internalizar valores, ¿sí?, que se ha mandado una macana por estar en un medio hostil y no tener el desarrollo de su personalidad para haber dicho no, Ujú. ¿sí?, y que durante ese periodo de tratamiento y de evaluación que hace el sistema, demuestre de que no va a volver a cometer un delito. Y sucede, y se demuestra esa situación. O sea, que la herramienta de no imponer pena es fructífera, es positiva, es valiosa. ¿Sí? Bueno, dice este mensaje, buenas noches Info3, es un fracaso como sociedad.
encarcelar a los jóvenes. Es más fácil encerrarlos que hacernos cargos, dice Graciela, ¿no? En el sentido más humanitario. Otro dice, deberían comenzar a dar los nombres de los jueces que liberan automáticamente a los delincuentes. Así la gente va conociendo quiénes son. Este mensaje ya es un poquito más fuerte. Dice, bueno, que el doctor se lleve a su casa a todos los delincuentes menores. A ver si opinan lo mismo, dice Carlos. Bueno, tenemos las dos posiciones Yo se lo expuestas. leo, pero... Sí, es, digamos, el sentimiento. Pero porque uno... yo le diría digamos, a esas personas, sí. o sea, si no escucharon lo que dije antes, o sea, si fueran sus hijos los que incurrieron en estos hechos, ¿qué opinarían? Claro, de una manera circunstancial, quizás por un error. Porque les puede Sí, pasar. porque puede pasar. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos ha abierto la posibilidad de empezar a mirar de otro modo este proyecto que seguramente encontraremos sustancioso para rediscutirnos también a nosotros mismos. Sí. Que creo que es también muy importante. Sí, y uno entiende que la justicia tiene otra mirada, ¿no? No la mirada de la sociedad o lo que opina la sociedad. Sino la Ustedes buscan circunstancia de la otras ley. cosas, exacto. buscan la Yo otra, les la agradezco búsqueda. a ustedes por la invitación, pero sobre todo por ocuparse del tema, Bueno, ¿sí? Que es tan relevante para la sociedad. muchas Gracias. gracias.